primero agradecer a Fran que haya organizado el acto y que haya pensado en invitarme. Y por supuesto a la elogiosa introducción de María Luisa. Lo cierto es que no soy importante, o sea, eso sí, eso es fundamental. Lo que soy yo es un cooperativista, ¿vale? O sea, yo trabajo en Traficantes de Sueños, todos los otros títulos son tácticos. Y esto os lo cuento básicamente porque creo que tiene una importancia para lo que vamos a tratar ahora. Es decir, nosotros ahora mismo estamos jugando a construir figuras públicas. Lo habéis visto, supongo, aquí, con algunos de los candidatos que habéis lanzado. En Madrid es muy claro, o sea, como figuras que no eran prácticamente nada, de repente aparecen como candidatos que representan procesos, etc. El caso de Ada Colau sería como el más señero, pero no es el único. Pero todo lo que hay debajo es un proceso colectivo. Y es ese proceso colectivo el que ahora mismo se está decantando de una manera que puede ser muy virtuosa a futuro o puede no serlo tanto. Lo que os propongo como discusión, y esto es un poco lo que sería interesante ver, es a través de una pequeña lectura de la transición, qué es lo que nos enseña del momento actual. Esto como ejercicio histórico no deja de ser pues algo que tiene algo de imaginación, evidentemente, no es ciencia ni nada por el estilo. Pero que creo que es bastante interesante porque sí agudiza bastante los sentidos de lo que estamos haciendo ahora mismo, de qué tipo de política podemos desarrollar ahora. ¿Os parece que sea así? ¿Sí? Bien. Hay varias cuestiones. Yo no conozco bien la historia de Valladolid. Lo que sí sé más o menos es que en los años 70 este era el lugar de la Fasa Renault. Aquí había bastantes jaleos y bastantes movidas, que era además un lugar donde, aunque parezca que no, por ser un polo industrial nuevo, pues donde hubo pues bastante potencia en términos de movilización social, y luego eso yo creo que, como ocurre en otros muchos lugares, desaparece, es como un hilo que queda subterráneo, queda oculto, algunos colectivos, algunas cosas, y solamente parece que resurge a partir de los años 2000, especialmente en el 15M. Entonces lo que quiero decir es en qué medida estas dos épocas están conectadas. Lo primero es que yo creo que nos plantea una serie de problemas que ahora mismo en los años 70 sí era capaz de nombrar, quizá con palabras que no fuesen las más adecuadas, porque eran muy ideológicas, porque estaban demasiado, si queréis, codificadas, estratificadas, etc. Pero que valían para nombrar problemas que ahora mismo no somos ni siquiera del todo capaces de nombrar, ¿vale? ¿Qué problemas me estoy hablando? Pues, por ejemplo, es decir, ¿cómo se promueve el cambio político, ¿no? ¿En qué consiste? Consiste en tomar el poder, qué proyecto político se puede lanzar en ese terreno, con qué medios, ¿no? Las palabras que entonces servían para hablar todo esto eran muy clásicas, ¿no? El partido, la revolución, el sujeto revolucionario, etc., ¿no? Ahora mismo somos capaces de hablar en esos términos, no del todo, ¿no? Y sin embargo los problemas siguen siendo parecidos. ¿Qué proyecto político queremos lanzar? ¿Qué líneas de intervención queremos promover? ¿Con qué medios, con qué instrumentos? ¿Qué tipo de organización se puede construir? Etcétera. Y hemos visto que durante este año y pico han surgido distintas iniciativas, algunas casi como estrellas fugaces, ¿no? No sé si recordáis, pues que tenéis más bien mi edad, el partido X, ¿no? No sé si os suena más o menos, ¿no? Pues una explosión y de repente pues, una evolución, ¿no? Dos cuestiones os quería proponer para esta discusión. ¿Esto se está grabando, Fran? Sí. Y luego se cuelga, ¿no? Creo que no se está grabando. Sí, sí, yo. Ah, sí, vale. Luego se cuelga, ¿sí? Vale, sí, yo pasaré nada más. ¿Vale? La primera es la cuestión de la representación. Dicho así suena también muy abstracto, ¿no? Pero lo que quiero decir es, hay que entenderla más bien, no simplemente como la cuestión de que yo soy el representante o que igual es el representante de un proceso, sino más bien la relación que se produce entre lo que sería una dinámica de movilización social y aquellos que pretenden dirigir, encauzar, representar ese cambio, ¿vale? Luego lo intentaré desarrollar con un poquito más de expresividad para que se me entienda mejor. Y la segunda es también un problema muy viejo, que es un problema, si queréis, de lo que sería la relación de fuerzas. Es decir, cuáles son los campos en conflicto ahora y sobre todo en qué tipo de sujetos sociales están apoyados. ¿Vale? Voy a intentar ver un poco cómo se pueden ver esas dos cuestiones entre los años 70 y hoy, ¿no? El primer problema, que es el de la representación, podríamos resumirlo también como el de la izquierda política, ¿vale? Comparamos las dos épocas, los años 70 y los años 2010. ¿Vale? Y lo que nos encontramos es un proceso de movilización social salvaje, fortísima. En el caso de los años 70 yo creo que bastante más acusado todavía que en los años, que lo que abre el 15M, a partir del 2011, que tiene una serie de precedentes que luego comentaremos, pero que los años 70 vienen caracterizados básicamente por una dinámica de movilización obrera que es capaz de producir desgobierno en las fábricas. Es decir, si comparásemos la Fasa Renault de esa época con lo que luego hay,
lo que nos encontraríamos es que se estaban produciendo aumentos por convenio salarial. ¿Alguien es trabajador? Por lo menos estoy diciendo aquí. Sí, ¿No? Pues yo creo que en los convenios de la época, ¿cuánto subían los salarios? 20, 30, 35. por ejemplo, los patrones, que yo fue tremendo. O sea, eran brutales, ¿no? En muchos casos esto era prácticamente lo que estaba haciendo, lo que estaba produciendo esos aumentos salariales, es recortar de tal manera lo que sería el beneficio empresarial que no había respuesta a nivel de fábrica. Y la respuesta se producía a través de una, si queréis, un nivel superior de carácter macroeconómico, que es por una guerra monetaria, la inflación. Que os acordáis de esa época, sabéis que en aquel periodo también, a la vez que los salarios estaban creciendo un 20 o un 30%, los precios empezaron a crecer también un 10, un 15, un 20, hasta un 25-26% en el año 76-77. Es decir, lo que no se podía resolver ya a nivel de fábrica, porque era tal el desgobierno que había, se trataba de resolver con este ataque monetario. ¿Qué señalaba esto? Pues básicamente un movimiento obrero, una movilización social que, aunque pareciese que estaba solamente muy localizada en las grandes fábricas, era fundamental, porque eran los motores económicos del país. Es decir, lo que pasaba en la Renault, lo que pasaba en la SEA, lo que pasaba en Altos Hornos de Vizcaya o en Altos Hornos de Sagunto, etcétera, era lo que marcaba, de alguna manera, el pulso económico del país. Si eso gripaba, es decir, si esas fábricas gripaban, prácticamente la economía del país se paraba. El nivel del gobierno era altísimo. Por ejemplo, en Barcelona, los estudios patronales que hacían, los estudios que hacían los propios patrones, no solamente te estaban hablando de que creciesen los salarios de una forma desmesurada, sino que también crecía lo que sería un nivel de insubordinación obrera, capilar, reflejado en el absentismo, es decir, el no ir a trabajar, también altísimo, sobre todo entre los trabajadores jóvenes. Había fábricas en Barcelona y en Madrid donde la tasa de abstención, de absentismo, era de hasta un 20%, que quiere decir que 1 de cada 5 días de media los trabajadores no iban a trabajar, ¿vale? Sobre todo en las plantillas que eran más jóvenes y que en ese momento estaban en ebullición total, ¿no? Por otra parte, lo que nos encontramos en aquella época es un movimiento vecinal que es capaz, por primera vez, de generar una dinámica de demanda sobre el territorio que lo que hace es generar o ampliar el debilísimo estado de bienestar que había puesto en marcha el tardofranquismo. El caso de Madrid es muy obvio, o sea, a partir del año 75-76 explota el movimiento vecinal, hay más de 100 y pico asociaciones de vecinos en el Gran Madrid, y esas 100 y pico asociaciones de vecinos pues prácticamente son las que los años posteriores van a conseguir, primero el asfaltado, el alumbrado, los servicios muy básicos, pero luego también los ambulatorios, los colegios, los institutos, etc. ¿Vale? Eso también lo que produce es un aumento del gasto público, que no estaba previsto tampoco por el propio franquismo, ¿no? Y por otra parte nos encontramos que el espacio que era el espacio central para la reproducción de las élites del tardofranquismo, que es la universidad, también está en una situación de completo del gobierno. Es decir, por ejemplo, la Universidad de Madrid, en la central de Barcelona, los años 74, 75, 76, 77, 78, en la Facultad de Letras no hay clase, es huelga permanente, continua, todo el rato, ¿vale? Bien, ¿era posible el franquismo en estas circunstancias? La tesis que yo defiendo es que no, ¿vale? Y esa es curiosamente la tesis que defendían los propios, la parte más inteligente de la clase política franquista, que desde los años 60 está lanzando toda una serie de iniciativas de reforma. Aperturismo, se habla en los años 60, y a partir de, principalmente del 71, 72, 73, del reformismo. Fraga, sabéis que es el principal teórico de este proceso, que lo que viene a decir es, si queremos unas instituciones sin Franco, o franquismo sin Franco, o reformamos las instituciones, o esto es inviable, completamente. ¿Vale? Por lo tanto, nos encontramos un proceso de reforma que está trabajando sobre el principal problema de la transición. Y el principal problema de la transición es la crisis económica y el nivel de movilización social que hay. Con lo que tal, eso nos devuelve que el protagonismo no está en los partidos de izquierda y no está tampoco en el reformismo franquista, sino está en lo que está produciendo ese problema, que es la movilización social. Comparación con lo de ahora, pues básicamente lo mismo. Te encuentras que el trasfondo ahora mismo es una crisis económica salvaje, pero lo que produce la crisis política es la movilización social. Si comparáis al resto de países del flanco sur europeo, pues vais a encontrar que ha habido países que han sufrido la misma crisis que nosotros, caso Portugal, y el nivel de movilización ha sido mucho menor, ¿vale? Lo que produce la crisis política es la movilización social. Bien. La cuestión es, todo ese espacio de movilización social, ¿cómo se interpreta? Es decir, quiero decir, ¿qué tipo de solución política puede tener? Es decir, tú tienes una movilización social brutal, pero luego hay una serie de minorías activas, llamémoslos los espacios militantes, que lo que tratan es básicamente de buscar una solución política a ese proceso. Una solución que puede ser de carácter revolucionario, es decir, bueno, pongamos por caso,
no simplemente una revolución de un día para otro, sino de ir ampliando